peleando la buena batalla. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido diseñados no para vivir vidas, pues, en derrotas, no para vivir vidas vencidas, no simplemente diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? Pues la vida es así, me tocó esto. No, Dios nos constituyó a nosotros, sus hijos, y como sus hijos nos bendijo para poder sojuzgar la tierra, dominarla y también para llenar la tierra de esta herencia que Dios pues nos ha entregado a cada uno de nosotros. Pero para eso usted tiene que batallar. Y no batallamos con las armas que el mundo ofrece, ¿no? No batallamos como los hombres batallan con palabras obscenas o con violencia física, sino que las armas que Dios nos ha entregado a nosotros son poderosas, dice, para derribar todo argumento, toda fortaleza que ha sido establecida dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es inevitable. Estamos en el mundo, hemos sido tocados por el mundo, hemos sido contaminados por la influencia del mundo, algunos más, otros menos, pero todos hemos sido tocados por las cosas del mundo. Y ahora que hemos venido a los pies de Jesús, esa mala enseñanza, esos malos principios, todavía están enraizados aquí y dice que han sido establecidos como fortalezas. Y usted sabe que una fortaleza no es fácil de conquistar, no es fácil de destruir. Entonces tomará un tiempo, pero para que eso ocurra, usted tiene que pelear la buena batalla de la fe. Y entonces, en base a este principio que estamos nosotros desarrollando de pelear la buena batalla, significa que pelear la buena batalla es permanecer en lo que Dios dice en su palabra. Es de otra forma de decirlo, es obedeciendo lo que Dios te dice que tienes que obedecer. La única forma en que usted pueda asegurar la victoria en su vida y tener el éxito que Dios ha planeado para usted es que usted se mantenga firme en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso que en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, nuestro Señor Jesucristo, nuestro autor y consumador de nuestra fe, nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la única forma de que nosotros podamos llamarnos hijos de Dios y que pueda demostrar que lo somos, es que si permanecemos en la palabra. Y la única forma de permanecer en la palabra es obedeciendo. No hay otra forma. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie con el Señor. No podemos ser tibios, porque la palabra es dura y dice que a los tibios los vomitaré en mi boca. Tenemos que tomar una decisión. Y claro, el Señor conoce nuestras debilidades, el Señor conoce nuestras falencias. ¿Por qué? Porque nos ama. Y como Padre amoroso, Él está pues proveyendo todo lo que necesitamos para vivir vidas victoriosas. Por consiguiente, si somos ahora hijos de Dios, no podemos vivir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo bajo la influencia de Satanás, sino ahora vivimos bajo la influencia de un rey, de un reino mejor, de un rey que tiene mucho amor para nosotros. Y por lo tanto, Él nos dice lo siguiente, Romanos 12, 21, es lo que hemos visto la semana pasada. No seáis vencidos de lo malo, sino vence el mal con el bien. Entonces, la única forma que nosotros tenemos que entender es que cuando Jesús lo arrestaron, lo abofetearon, lo golpearon, desgarraron su piel a través de los azotes, y cuando estuvo en ese madero colgado, tuvo para haberse quejado, tuvo para haber declarado una palabra de juicio contra toda la creación, pero sin embargo dice que Él simplemente enmudeció, no dijo palabra alguna, salvo una palabra maravillosa que la cual nosotros tomamos y debemos aprender. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces el Señor conoce que hay muchas cosas que hacemos por ignorancia de la palabra. Y la palabra también nos dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, mientras menos conocimiento tengamos de Dios, fácilmente estaremos llevando nuestra vida al error, a las equivocaciones. Pero mayor conocimiento de Dios nos va a permitir a nosotros vencer el mal con el bien, conforme Dios ha establecido en su palabra. Y por eso que decía en el libro de Romanos capítulo 6, versos 11 y 12, también lo vimos la semana pasada, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo
Jesús nuestro Señor. Y luego nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que obedezcáis a nuestras concupiscencias que están en nuestro interior, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Entonces ya el Señor comienza a separar, dice, ¿no? Que usted que ahora recibió a Jesús, está en Cristo, entonces el Señor viene con su palabra a decirte, mira, esto es bueno, esto es malo. Esto es lo que me agrada y esto es lo que no me agrada. Entonces te dice, ahora no puedes presentar tu cuerpo a aquello que me desagrada. Entonces dice, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Cristo. Porque, entiéndase, un cuerpo inerte no tiene emociones, un cuerpo inerte no tiene movimiento, un cuerpo inerte no tiene razón y mucho menos puede pecar. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero un cuerpo que está vivo tiene la posibilidad de agradar a Dios, como tiene la posibilidad también de agradar al pecado. Pero si estamos en Cristo, dice la palabra, tenemos que vivir para agradar a Dios, y para eso la palabra de Dios nos sigue diciendo en el mismo Romanos capítulo 6, verso 12, dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios, esa gracia que significa favor no merecido, porque no merecíamos ser perdonados, porque sabíamos que conscientemente pecábamos. No merecíamos tal vez que en esta pandemia estemos bien. No merecíamos que en esta vida estemos vivos, pero sin embargo a Dios en su gracia le complació. Muchas personas partieron, pero Dios trajo una palabra para toda la iglesia y se les dijo, si nosotros permanecemos creyendo en la promesa de Dios, ninguno iba a ser tocado. Y la palabra se cumplió o no se cumplió. Fue la gracia de Dios la que nos permitió a nosotros y nos permite hasta el día de hoy, bueno, seguir recibiendo de parte del Señor los beneficios, sus bondades, sus bendiciones. Entonces, para eso nos dice el Señor que hay que pelear la buena batalla de la fe. ¿Qué significa? Que debemos mantenernos firmes. Firmes en lo que Dios dice, firmes en el poder de su Santo Espíritu que está morando dentro de nosotros. Porque antiguamente el Espíritu Santo venía y se iba, venía y se iba. Pero no, después de que Jesús prometió que lo enviaría, el Espíritu Santo llegó a la vida de cada uno de nosotros y ahora está en cada uno de nosotros. Y por lo tanto dice que nuestro cuerpo es morada y templo del Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, no podemos pecar. Ya no podemos vivir con el pecado. ¿Por qué? Porque estaríamos contaminando lo santo de Dios, haciéndolo inmundo. Entonces, tenemos el poder, tenemos todas las herramientas, tenemos todo el poder que viene de parte del Señor para que nosotros podamos cumplir esta asignación. Porque escuchen lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿qué dice? Que poderosas son las armas que el Señor nos ha dejado. ¿Y cuáles son nuestras armas? Primeramente la fe. Pero la fe dice que viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. O sea, quiere decir que mientras tú más conozcas de Dios, más fe vas a tener. ¿Qué otra arma nos ha dejado el Señor? La oración. Porque nosotros cuando oramos no solamente lanzamos palabras al aire, sino que entendemos que la palabra que nosotros declaramos en el nombre de Jesús tiene el poder para cumplirse, tiene el poder para transformar, tiene el poder para sanar, tiene el poder para desatar libertad en el cautivo, tiene el poder para derribar toda esa fortaleza que está dentro de nosotros. Aquellos que dicen, yo no puedo, no, que mi abuelo era así, mi padre era así, yo voy a ser así, mis hijos también serán así. No, esa es una mentira del diablo. Y entonces viene Dios con su palabra y es capaz de derribar, dice, esa fortaleza que estuvo metida en tu cabeza por mucho tiempo. Cuando dejamos de creer en lo que Satanás dijo y comenzamos a creer en lo que Dios ha dicho.
Y usted lee la palabra del Señor, del lugar más profundo, del sitio más humilde. Dios levantó reyes y gobernantes de toda su nación. Porque para Dios no hay nada imposible. Y si usted cree en el Señor dice que para usted pues tampoco habrá nada imposible. Entonces tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice y debemos de aprender su palabra. Lucas capítulo 9, verso 23, la palabra de Dios dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo primero que dice, niéguese a sí mismo. ¿Por qué niéguese a sí mismo? Porque dice que nuestra carne no quiere agradar a Dios. Nuestra carne quiere desobedecer y quiere vivir haciendo lo que pues a ella le complace, ¿no? Comer bastante, divertirse, tantas cosas, vivir para los placeres de personales de cada uno de esos, pero muchas veces esas cosas le roban el tiempo a Dios. Hay veces por una comida muchos no vienen a la casa del Señor. Hay veces por una parte, una fiesta, algo, muchos descuidan su parte de su capacitación, su preparación, su entrenamiento. Entonces, el Señor dijo, hay tiempo para todo, pero nada debe robarle que Él es primero en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos eso, nuestra carne dice, va a batallar contra esa realidad, porque ella va a querer ser primero. Pero como poderosa es la palabra que está dentro de nosotros, nosotros vamos a tener la victoria y le vamos a entregar la honra y la gloria a Dios, como usted lo ha hecho el día de hoy. Porque esta mañana estaba fría, ¿sí o no? ¿Han tenido frío en la mañana o no? ¿Cuántos no querían quedarse un ratito más en la cama ahí, sí o no? Un cafecito, algo. ¿Y era para complacer qué? Nuestra carne. Pero sin embargo, ¿qué fue? Fue que el Espíritu de Dios, la misericordia de Dios, nos permitió levantarnos y vencer nuestra carne y salir de nuestra casa y venir y llegar a la casa del Señor. O sea, ya tenemos una victoria en el Espíritu que está morando dentro de nosotros. ¿Y qué más dice la palabra? No solamente dice que es poderosa, sino dice que también dice que debemos negarnos a nosotros mismos y luego tomar nuestra cruz. Ahora, le pregunto, ¿la cruz que nuestro Señor Jesucristo cargó, era una crucecita chiquitita, ligerita, o era esos troncos de madera bien pesados? Según el actor que hizo la Pasión de Cristo, la madera que le tocó cargar a él era lo más similar a lo que nuestro Señor Jesucristo cargó. Y dice que él terminó casi con el hombro lesionado y la espalda casi quebrada por el peso. Quiere decir que tomar la cruz del Señor significa una carga, un peso, que usted va a tener que llevar. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo llevó esa cruz? La palabra de Dios dice, para morir en el Calvario y a través de su muerte ser la primicia de la resurrección de muchos. Quiere decir que cuando usted carga su cruz, usted está llevando el peso para ser causa de bendición para otros. Cuando el Señor dice, yo voy a bendecir tu descendencia por 1000, significa que tú estás llevando la cruz que traerá la bendición sobre esas 1000 generaciones. Pero tú tienes que llevar el peso, porque tú eres el que va a batallar diariamente con tu carne. Dice, porque tomé su cruz, dice, y dice cada día, porque cada día es una batalla, cada día es una lucha. La palabra de Dios lo dice así, porque cada día trae su propio afán. Y entonces tenemos que pelear, y luego dice, sígame, ¿no? Entonces, si nos negamos y crucificamos nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, entonces vamos a estar listos para la resurrección y la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis, dice la palabra de Dios, ¿no? Y habla acerca de la herencia eterna. Ahora, recién ahorita vamos a entrar a lo que nos conviene ver en esta parte de esta semana. Dios siempre nos está brindando la oportunidad de elegir lo mejor para nuestras vidas. Mira, Él tiene todo el poder simplemente para decir, haz esto y así va a ocurrir.
pero te da la libertad a ti de decir, mira, escoge. Hay dos caminos, un camino ancho y hay un camino angosto. Hay un camino que es de bendición y hay un camino que es de maldición. Hay un camino de escasez y pobreza, hay un camino de prosperidad y bienestar. Escoge. Toma la mejor decisión. Siempre será un tema de nuestro corazón. Siempre será un tema de nuestra elección. Cada día usted y yo vamos a tomar decisiones. Diga conmigo la palabra decisión. Nosotros los seres humanos no nos movemos por emociones. Ay, hoy día me siento bien. Y te sientes feliz. Y alguno dice, oh, hoy día me siento mal. Y se sienten mal. Entonces, si te sientes mal, párate y vuélvete a sentar y di que te estás bien, pues. Porque es un tema de decidir simplemente. Tenemos que nosotros aprender a decidir qué es lo que mejor nos conviene para poder vivir de acuerdo en lo que Dios nos ha entregado. Por eso es que el Señor nos da esa libertad, el libre albedrío. Porque Dios es un caballero. Él no te va a obligar, pero sí te va a ofrecer la alternativa para que tú tomes tu decisión. Bendición o maldición, salud o enfermedad, prosperidad o pobreza, vida eterna o condenación eterna. Siempre será nuestra elección. Si nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer en su carne los sufrimientos por nuestros pecados y terminar con ellos, eso también nos dice a nosotros que usted y yo vamos a sufrir en nuestra carne. Porque vuelvo a repetir, nuestra carne no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces va a sufrir. Por ejemplo, los que pasamos los 21 días de ayunos al comienzo de cada año. ¿Cómo lo toman ustedes los primeros días? ¿Le es fácil o no es fácil? No, algunos dicen, pastor, ya el tercer día siento mareo, me duele la cabeza, me siento débil. Pero son 21 días. Y no es siquiera un ayuno total. Es para comer legumbres, menestras, pero a veces la falta de costumbre de la carnecita, ¿no? El pollito ahí, el pescadito, los huevitos, esas cosas que tanto nos gusta, nuestra carne comienza a protestar y comienza a manifestar eso. Hasta que usted persiste, persevera, y ya pues pasado el 7º día, 8º día, ya usted ya no siente ningún malestar. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo, el Espíritu Santo, dominó los deseos de su carne. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender a batallar y saber tomar esas decisiones para salir del pecado. Porque Dios no quiere que vivamos en pecado. Nuestra carne sufrirá, dice. ¿Y sabe por qué va a sufrir? Porque el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo siempre la va a llevar a doblegarse. Siempre la va a llevar a que sea derrotada. Aunque ella se quiera levantar a través de esos apetitos y esos deseos impropios para gobernar nuestro cuerpo, si nosotros permanecemos firmes en el Espíritu, tendremos la victoria. Pero si nosotros le damos, los chicos dicen, un giro a la carne, una oportunidad, ¿qué va a ocurrir? Que la carne se va a enseñorear de nosotros. Por eso que para el Señor no existen medias verdades. La verdad es verdad, la mentira es mentira. No hay medias obediencias. Dios quiere la obediencia total. Por eso que Dios no quiere ser el Señor del 99.9% de tu vida. Él quiere ser el Señor del 100% de tu vida. Porque el 100% te califica a ti para que tú puedas vivir y puedas disfrutar de las promesas que el Señor ha traído para cada uno de ustedes. Por eso que en Gálatas capítulo 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por lo tanto, pelear la buena batalla te ofrece libertad. Diga conmigo, pelear la buena batalla me ofrece libertad. Dejar de pelear me hace vivir en esclavitud. Y lo vamos a ver a través de los hechos históricos, cómo grandes imperios se levantaron con una visión de conquistar territorios y entrenaban a su gente y preparaban a los hombres, ¿no? Los entrenaban en el uso de las armas para ir y conquistar territorio. Y conquistaban el territorio y se hicieron grandes.
Pero llegó un momento que en su grandeza dijeron, ya, ¿para qué más? Pues ya no quiero más, ¿no? Entonces simplemente, ¿qué hacían? Se dedicaron a la diversión, a beber, a dejar de practicar, a dejar de entrenar a sus futuras generaciones. Y con el paso del tiempo, la historia nos dice que esos imperios cayeron, porque se levantó otro imperio que tuvo ese mismo apetito y ese mismo deseo de conquistar. Y eso pasa también en la vida de los cristianos. Llegan con una necesidad a los pies del Señor y de repente cuando el Señor suple esa necesidad, como que ya baja sus revoluciones. Se conformaron con eso y dejan de batallar. Y cuando usted deja de batallar, usted está listo para ser conquistado. Los cristianos no podemos dejar de batallar, porque Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla hasta el último día de nuestra vida. Muchas personas no quieren reconocer esta lucha, ese sufrimiento que va a haber en sus vidas. Y muchos ya están experimentando las consecuencias de haber dejado de batallar. Algunos, la palabra de Dios dice que la fe y el amor de muchos se va a enfriar. Algunos están dejando de orar, algunos están dejando de leer la Biblia, algunos están dejando de congregar, algunos están experimentando el sufrir cuando deberían estar viviendo vidas en libertad, vidas en prosperidad y en abundancia, como el Señor dice. ¿Por qué? Porque también ha habido de parte de la iglesia una mala enseñanza en un tiempo pasado. Se dijo lo siguiente en esa mala enseñanza. A muchas personas les han hecho creer que los cristianos que recibieron a Jesús ya no tienen que batallar. No, hermano, tú ya no tienes que pelear porque Cristo lo hizo todo. ¿Cuántos han oído que Cristo lo hizo todo? ¿Han escuchado esa frase? Yo sí lo he escuchado de muchas personas, incluso maestros que me enseñaron a mí también. Ya Cristo lo hizo todo, no hay que hacer nada. Y entonces, pero cuando uno va a la profundidad de la palabra de Dios dice todo lo contrario. Filipenses 1:6, presten mucha atención. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Recibiste a Jesús, Jesús empezó la buena obra en ti, pero dice que la va a perfeccionar hasta el día en que Jesús venga. ¿Qué significa? Yo tengo 25 años de creyente. En esos 25 años de creyente, he comenzado en mi primer amor con mucho fuego y de repente me enfrié. De repente nuevamente la pelea me redarguyó, nuevamente me levanté. Entonces, por lo tanto, la vida del cristiano muchas veces es así. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Han visto cómo son los latidos de su corazón cuando pasan por la maquinita? También son así, ¿no? Arriba y abajo. ¿Y eso qué indica? Que estás vivo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la maquinita sale una rayita? Estás muerto. Entonces, mientras estemos vivos nosotros, el Señor va a ir perfeccionando. Por eso es que su palabra dice que nuevas son su misericordia, las cuales son para nosotros cada día. Porque el Señor sabe que mientras estemos en este cuerpo mortal, nos vamos a equivocar. Pero si peleamos la buena batalla, tenemos la sangre de Cristo para arrepentirnos y volver a empezar, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Yo le aseguro a usted que si usted pone su confianza en el Señor, no importa lo que ocurrió hasta antes que usted llegara aquí. Pero si usted cree y recibe a Jesús en su corazón, nuevas se harán las cosas a partir de ahora. Y ahora con el conocimiento usted peleará la buena batalla, dice, porque estando convencido precisamente de esto, que el que empezó la buena obra, dice el Señor, la terminará. Y si Cristo viene en nuestro tiempo o antes de nuestro tiempo, entonces Él la perfeccionará cuando su cuerpo sea transformado para el Señor y seamos llevados en la gloria. Pero mientras, si nos toca peregrinar toda nuestra vida, entonces toda nuestra vida vamos a estar en ese proceso de siendo perfeccionados
hasta que lleguemos a la altura y a la medida del conocimiento del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada día nos toca batallar. No podemos declarar libertad plena cuando todavía hay personas que siguen viviendo presas del pecado. Porque hay áreas que todavía no han sido rendidas totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema personal, porque usted lo sabe y Dios lo sabe. Porque a Dios no podemos engañar. Yo no lo sé. Pero si el Señor dice que hay áreas que todavía no han sido entregadas al Señor, es porque el Señor nos está brindando la oportunidad de ser libres el día de hoy. El Señor quiere terminar con toda tristeza. Quiere terminar con toda escasez. Quiere terminar con todo engaño. El Señor quiere que usted tenga una vida victoriosa. Y que su vida no sea una vida en derrota, sino que su vida sea una vida en victoria. Pero para eso debemos dejar de amar el mundo y los deleites que el mundo nos ofrece. La palabra es dura, hermanos, pero es necesario que usted la conozca. Dice que han entrado en una libertad falsa y se han convertido la gracia de Dios en un libertinaje. Sí, Dios lo perdona todo, hermano, no te preocupes, sigue así nomás, ¿no? Ya el último momento, cuando ya sepas que vas a morir, entonces le pides perdón a Dios. Pero la palabra de Dios dice que tú no sabes con relación cuándo es el último día de tu vida. ¿Y qué pasa si no tienes esa oportunidad? Al infierno. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted tenga la libertad de poder saber de que tu descendencia le va a ir bien. Dios quiere darte la seguridad que los planes y propósitos que tú has trazado en tu vida, si están alineados a los planes y deseos del Señor, se van a concretizar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Pelear la buena batalla. Póngase de pie. ¿Para qué peleamos la buena batalla? Para establecer un reino. Diga conmigo reino. Un reino de justicia, un reino de paz, un reino de amor. Un reino de lo que es la expresión de vivir en el cielo, pero aquí en la tierra. Sí, alrededor nuestro puede haber violencia, sí, alrededor nuestro puede haber miseria, alrededor nuestro pueden oírse muchas voces, pero mi Dios es más que todo eso. Y por lo tanto Él ha dicho que debemos batallar para establecer su reino. Primeramente, ¿dónde? Aquí en mi corazón, en tu corazón. Luego, que ese reino descienda a los que están alrededor tuyo. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tus parientes. Y luego ese reino se extienda a tu comunidad. Es un asunto de reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y usted está militando para Dios. Así que no deje de pelear. Yo le animo a usted el día de hoy a que peleemos juntos la buena batalla. Y hagamos establecer lo que está en el cielo aquí en la tierra. Pero para eso tenemos que estar a cuentas con el Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Piensa en Jesús. Señor Jesús, tú dices tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Tú no ves la condición del lugar, Señor Dios. Tú ves nuestros corazones. Y si estamos aquí, Señor, es porque tus cuerdas de amor nos han atraído, Señor, para escuchar tu voz. No hemos venido a oír al hombre, hemos venido a escuchar tu palabra. Porque tu palabra es la que nos da libertad. Tu palabra es la que nos trae vida. Y Señor, si tu Espíritu nos ha confrontado y hemos reconocido que hemos pecado, Señor, hoy venimos delante de tu altar a pedirte perdón, Señor Dios. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor Dios. Perdónanos, Señor, por haber puesto las cosas del mundo antes que a ti. Pero hoy, Señor, tomamos una decisión de obedecerte, Señor. Enséñanos, Señor, tus caminos para permanecer en ellos, Señor Dios. Y ayúdame, Señor Dios, a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda, sino permanecer firme, Señor Dios.
Tómame, Señor Dios, y no me sueltes. Ayúdame porque te necesito cada día más y más en mí. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aquel que confiese su pecado, tú eres fiel y justo para perdonar y darnos la oportunidad de tener ese nuevo comienzo. Señor, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no hay condenación, ya no hay juicio. El acusador fue simplemente expulsado. No tiene derecho legal sobre nosotros porque hemos sido justificados en la sangre del Cordero que limpia de todo pecado, Señor Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo ahora nos redarguye y nos da la oportunidad de tener este nuevo comienzo. Pero tu palabra también nos dice, Señor Dios, que tenemos que confesar tu nombre. Así que si hubiera alguna persona el día de hoy que quiera recibir a Jesús en su corazón, que todavía no lo ha hecho, como todos lo hemos hecho, simplemente levante su mano ahí donde está para poder orar por esa persona. Porque no queremos que se vaya como vino. Queremos que usted tenga la oportunidad de vivir esa vida en victoria. ¿Habrá alguien aquí? O tal vez usted, que ha estado caminando en la fe, pero de repente se dejó dominar por su carne y quiere reconciliarse con el Señor. Ahí también donde está, usted levante su mano y dígame, pastor, ore por mí. Yo quiero estar a cuentas con mi Señor. Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Padre bendito, Señor, Dios de la gloria. Señor, tú ves nuestras manos levantadas, pero sobre todo ves nuestros corazones, Señor Dios, que son gratos delante de tu presencia, Señor Dios. Padre, oro por mis hermanos y mis hermanas que fueron valientes y levantaron sus manos, Señor Dios. Y conforme a tu palabra, Señor, restáuralos, Señor Dios. Restáuralos, Señor. No tomes en cuenta ninguna, Señor, decisión equivocada, sino más bien, Señor Dios, muéstrales tus caminos y enséñales, Señor Dios, a permanecer en ellos, Señor Dios. Porque tu amor es tan grande, Señor Dios, que tú nos perdonas, Señor. No importa, porque nos amas tanto, Señor Dios. Gracias, porque podemos percibir ese abrazo tuyo, Señor Dios. Te entregamos la honra y la gloria en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos, amén. Amén.